Bueno, vamos a saludar al diputado provincial Carlos Belfrade, que está en línea de teléfono sobre este tema. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Lucas Amerizo. Hola Lucas, un gustazo hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Bueno, repercusiones de lo que han sido este acto. Sí, a mí me parece que esto de lo que significa la reivindicación de las Fuerzas Armadas en medio del 2 de abril, con esta frialdad que vos bien describiste de Milei, tiene una concepción más vinculada al presente que al pasado. En realidad siempre el pasado está abierto en el presente, como siempre decimos. Por un lado, sueños colectivos inconclusos y por el otro lado, pesadillas invictas que representan intereses invictos hoy, 42 años después. Siempre viene bien decir en Rosario que el mayor asesino de rosarinos fue Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante del segundo cuerpo de ejército desde el 12 de octubre de 1976 hasta febrero de 1979, cuando gracias al apoyo de los grandes empresarios de la provincia de Santa Fe y de las otras 5 provincias que comandaban el segundo cuerpo de ejército, nos llevó a su proyecto político personal y de intereses extranjeros para justamente hacer de una causa nacional, popular, histórica de la Argentina, que es la recuperación de las Malvinas, la continuidad en el tiempo del proyecto que ellos encarnaban, que era control social sobre la población a través de la desaparición de personas y por el otro lado extranjerización total de la Argentina. El proyecto de Milei. Entonces es indispensable hacer acá una necesaria revisión histórica de lo que termina siendo justamente la cuestión Malvinas, con esto que siempre nuestro pueblo destaca, la valentía fenomenal de la pibada que luchó con fusiles de la década del 50, el fusil automático liviano, FAL 762 era de la década del 50, y contra ellos estaba nada menos que el armamento y la tecnología de Inglaterra, tercera potencia de Occidente, más Estados Unidos, primera potencia. Esta reivindicación que hace tanto la señora Villarroel como el señor Milei, lo hacen directamente proporcional a esta necesidad de ser una colonia más de Estados Unidos. Por eso ayer, nada menos que en la víspera del 2 de abril, llegó la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que fue el que más le prestó colaboración a aquellos que terminaron fusilando a 649 muchachos, mayoritariamente muchachos, en Malvinas, tanto en el hundimiento del general Belgrano el 2 de mayo del 82, como lo que empezó a pasar en las islas después del desembarco. Sí, recordemos, si no me falla la memoria, el canciller Haig en su momento enviado para decir de que no iban a intervenir, pero finalmente luego fue así, ¿no? No, intervinieron con Margaret Thatcher como históricamente lo hicieron. Lo que hay que también reconocer, porque la historia argentina generalmente se cuenta desde el poder, los que más tienen memoria en la Argentina son las clases dominantes. Cuando Malvinas fue tomada por los ingleses en 1833, Lucas, fue la primera operación conjunta, y desde allí nunca más dejaron de hacer operaciones conjuntas ingleses y norteamericanos, porque hay que recordar que ellos venían nada menos que de la guerra de liberación de Estados Unidos contra Inglaterra, ¿te acordás? Las colonias, está la película El Patriota que lo refleja eso. Eso había sido en 1776. Claro. Ahora, después, la primera operación conjunta fue cuando tomaron Malvinas en 1833, y desde allí en adelante jamás dejaron de trabajar juntos ingleses y norteamericanos, y por eso esto que tiene que ver con esta reivindicación en realidad lo hacen por este proyecto que tiene este increíble, inefable ministro de Defensa que hoy padece la Argentina, que es el señor Petri, que ya está afirmando que obviamente quieren la participación de las Fuerzas Armadas con la excusa, por supuesto, de Rosario, pero para implementar en todo el país y dejar todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, el río Paraná y todo lo que tiene que ver con la producción de riquezas, a cuidado de las fuerzas que hicieron posible la derrota en Malvinas, fundamentalmente el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Por eso ayer vino la señora Richardson una vez más en la Argentina para reivindicar toda la presencia de los intereses de las grandes empresas norteamericanas y del propio ejército estadounidense en territorio argentino. Ya está anunciada la llegada del Pentágono, así que me parece que
estamos en un momento en donde esta reivindicación no tiene que ver con el 76 y el 82, tiene que ver con 2024 en adelante, y más que nunca hoy, que tanto se habla de la palabra soberanía sin darle contenido, es interesante decir que las Malvinas son argentinas, pero la Argentina también es argentina, y que hay que recuperar alguna vez las riquezas argentinas para nuestro pueblo, y entre otras cosas hacerle pagar a los ingleses todo el dinero que se siguen llevando de la Argentina, porque tienen 3 veces más interés en el territorio continental argentino que en las Malvinas, y ni hablar del ecocidio fenomenal que todavía nos deben en el norte de la provincia, de todo lo que hizo la forestal, apoyado por supuesto con gobiernos y payos nuestros, pero fundamentalmente por la corona británica. Carlos, la última, me dejaste pensando en el proyecto político que tenía. No dije tantas cosas, pero... No, me dejaste pensando en algo, simplemente una reflexión, sí, es interesante escucharte. Había una interna dentro de la Junta Militar, porque otro que tenía un proyecto político era Emilio Eduardo Mancera, que de los chupaderos clandestinos, por ejemplo, de la ESMA, quería ser el nuevo Perón, ¿no? Tenía un proyecto político personal también. Y fundó un partido de la democracia social, se llamó, que vino a presentar a Rosario al sindicato de Luz y Fuerza en aquel momento, Lucas. Finales del 82, principios del 83, después de lo que fue la derrota en Malvinas. Pero el proyecto político más afianzado, porque tenía todo el apoyo económico por detrás de quienes eran los empresarios del cordón industrial más importante de América Latina, fue el de Galtieri. Por eso Galtieri se impone al otro proyecto político personal que había, que era del carnicero de Córdoba, Mario Menéndez, que era justamente el primo de aquel que efectivamente, como vos bien dijiste en la introducción de la nota, se entregó sin tirar un solo tiro, con una ropa impecable frente al general inglés Jeremy Moore, aquel 14 de junio del 82, que Jeremy Moore le da un cachetazo por la vergüenza que le da que ese tipo era el general de los soldados argentinos que con fusiles de la década del 50 habían dejado todo por defender Malvinas, y su general estaba recién afeitado y con ropa absolutamente nueva. Le dio asco al general inglés y por eso le dio el cachetazo a Menéndez. Ese Menéndez también tenía el otro, su primo, tenía un proyecto político, pero Galtieri se impone por el poder de las grandes empresas, más lo que había permitido a través del jefe de inteligencia de aquí, del segundo cuerpo de ejército, Guerrieri, que era liberar el noroeste de la Argentina para el desarrollo del narcotráfico, cosa que padecemos hasta nuestros días. Te dejamos un abrazo, gracias por tus apuntes. A vos, Lucas, hasta cualquier momento. El diputado Carlos Delfrade, primeras miradas sobre lo que ha sido, bueno, una fuerte reivindicación del proceso de reconciliación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, algo que planteó como lo más destacado en este acto del 2 de abril el presidente Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.